Bueno, muy bien. Seguimos en CX30 Radio Nacional. Estoy mandando mensaje acá al doctor Subía. Buen día, doctor. Le damos link sobre las 11:30. 11:30, ¿no, Maxi? 11:30, estoy poniendo acá. Y ya seguimos con el tema. Muchísimas gracias a todos los que nos están enviando mensajes. Muchísimas gracias. Y nos están siguiendo ahora mismo por Facebook. Es En Dónde Estamos. También en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, En Donde Estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en Donde Estamos. La web de la radio, radionacional.com.uy, estamos por aire, 11:30 m, y también por web, radionacional.com.uy. También nos podés seguir por libertas.uy, la web de nuestra organización. Nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272, y nuestro mail, por donde estamos, @gmail.com. ¿Qué tema, no? El que estamos tratando. La razón del Estado, nuestro Estado oriental, la República Oriental del Uruguay. ¿Qué es una república? ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Qué votamos cuando votamos cada 15 años? Cuando votamos por un gobierno, por otro. Bueno, en este caso se votó por esta ley de urgente consideración que, como les decía, viene a reformular un montón de cosas. Viene a reformular un montón de actividades que tiene que desarrollar el Estado, porque así están consignadas de modo preceptivo por la Constitución de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución establece cuáles son los cometidos que el Estado tiene. Hace un rato el diputado Conrado nos hablaba de normas programáticas. Bueno, la Constitución es prácticamente eso, establece normas programáticas. No son normas específicas que legislan sobre un instituto. Para eso tenemos las leyes que luego van interpretando a la Constitución de la República. Y esas leyes interpretativas de lo que la Constitución programa, ordena, orienta, son leyes que van a ser vigentes si cumplen con lo que la Constitución dice, si están de acuerdo con la Constitución. Si no fuera así, serían inconstitucionales. Pero la inconstitucionalidad en nuestro país funciona mediante una declaración que hace la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo del Poder Judicial, y es ante casos particulares de aquellas personas o instituciones que se vean perjudicadas por alguna ley y se declara inconstitucional para el caso concreto, puntual. No se aplica genéricamente, no deroga la ley. Entonces, aquellas leyes que se consideran deficientes o que ya no están actualizadas o no responden a la realidad, van a ser derogadas por leyes que se apliquen a la misma naturaleza jurídica, sobre el mismo instituto. En materia de alquiler, en materia de educación, en materia financiera, económica, laboral, etcétera. Se aplican sobre el mismo tema que el Estado tiene que cumplir, sobre el mismo cometido. Bueno, se hace una ley nueva que es mejor, digamos, que la anterior. Eso es lo que plantea la ley de urgente consideración. Y plantea esta ley, nada más y nada menos, que una reinterpretación de un montón de cometidos que tiene el Estado: la educación, la seguridad pública, la actividad económica, la actividad financiera, administrativa, los alquileres. Por lo tanto, podríamos decir, creo yo, sin temor a equivocarnos, que la LUC nos plantea un mejor Estado de Derecho y nos plantea, una vez más, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nos está hablando jurídicamente y nos lleva a determinadas acciones, nos habla de la razón del Estado. Y la razón de Estado es un concepto que hace relación con la función, con la naturaleza y los cometidos que el Estado tiene como una unidad política jurídica de organización social. Eso entienden los grandes constitucionalistas, los grandes teóricos del derecho. En la filosofía del derecho se habla de lo mismo, por ejemplo. El Estado como una unidad jurídico-política de organización social. Eso que ya entendieron los griegos con aquellas polis de la antigüedad, por supuesto. Claro, ha pasado siglos, ¿no? Han pasado siglos para que el Estado, como una unidad jurídico-política en la cual vivimos, se haya consagrado como lo que es hoy un Estado de Derecho. Y los estados nacionales que se convierten en estados de derecho, son rastreables
en la historia de nuestra civilización occidental, en la Europa más o menos del siglo XV, como para encontrar antecedentes, digamos, inmediatos y más o menos reconocibles de este Estado o de los estados nacionales que hoy conocemos como esta mega institución que nos cobija, que nos ordena, que nos orienta o que nos complica la vida a todos también. Nos puede complicar y mucho la vida. Si no, pregúntenle a algún ciudadano cubano que esté viviendo acá cómo le ha complicado la vida al Estado cubano, a los cubanos bajo un determinado régimen político que, accediendo al Estado como una unidad de poder desde lo jurídico, bueno, une lo jurídico político y transformó al Estado cubano, que ya venía muy mal, pero lo transforma en un Estado socialista. Lo cierto es que el Estado de Derecho, que nace como concepto en la Roma republicana por allá por el 507 a.C., y que se desarrollará durante siglos, durante varios siglos como república, replicará en la historia renacentista por las ciudades llamadas ciudades del Renacimiento, que eran algo así como ciudades-estado, el caso de Firenze, Florencia, ¿no? Bolonia, Pisa, Verona, tantas ciudades que le van a dar lugar al Estado Nacional. Y así también ciudades en Francia y aquellas famosas luchas de las ciudades-estados y de las nacionalidades, y van a emerger los primeros grandes estados nacionales. El Estado italiano, el Estado francés, el Estado alemán, el Estado inglés. El Estado de Derecho, tal cual entonces lo conocemos hoy, nace con las revoluciones ya de finales del siglo XVIII. Y se continuará, por supuesto, en los siglos XIX, siglo XX y siglo XXI. Es el estado de la separación de poderes, del que escribió brillantemente Montesquieu: poder judicial, el poder legislativo, poder ejecutivo, la soberanía del Estado, soberanía territorial, soberanía jurídica. Y claro, tiene formas, y las formas ya tienen que ver con lo político. ¿Qué formas asume un Estado nacional de derecho? Y puede ser un Estado calamitoso, que puede ser un Estado socialista, estilo la Polonia o Bulgaria de los países alineados a la Unión Soviética, o la Alemania del Este, o puede ser un Estado de prosperidad, puede ser un Estado tecnológico, moderno, un Estado potente, poderoso, económica y socialmente, como por ejemplo Alemania, ahora, la Alemania de hoy, Inglaterra, hoy, Francia, los países escandinavos, por ejemplo, y así tantos otros. El alicaído Estados Unidos, pero que sigue siendo una hiperpotencia como un Estado federal nacional, un Estado de derecho. Pero estos estados de los que hablamos tienen un modelo o un tipo de gobernación, diría Max Weber, que es el modelo republicano democrático y liberal. Tienen un modelo democrático, republicano y liberal. Liberal en el aspecto filosófico, ¿eh? No sé si tanto en el aspecto económico en algunos países europeos, pero básicamente sí. Básicamente tienen un componente muy fuerte de economía de mercado, no cabe duda. Tienen un componente fortísimo de economía de mercado, indiscutible, de economía capitalista, pero también hay incidencia de esos estados en las actividades económicas. Y a ese estado que incide, que se compromete con la actividad económica de su sociedad, que se compromete con la actividad educativa de su sociedad, que se compromete con actividades de prestaciones sociales, por ejemplo, se le llamó ya de la época de Otto Bismarck el Estado Social de Derecho, lo que posteriormente se le da como concepto el estado de bienestar. Y eso se da en los estados escandinavos, básicamente, en estados europeos como el Estado alemán, donde hay una, digamos, fortísima presencia del Estado en materia de la seguridad social, en materia de la seguridad pública, ni que hablar, pero ahí hablamos de un concepto más básico que nació con el Estado, que son los cometidos esenciales. Después quiero ir a eso. Están los cometidos esenciales del Estado y están los cometidos que se fueron agregando en el curso evolutivo de los estados de derecho nacionales, que son, por ejemplo, esos cometidos que te decía, cometidos industriales, comerciales, de planificación ambiental, de urbanización, de enseñanza. Bueno, ahí hay una fuerte presencia de estados, por ejemplo, como el Estado danés, el Estado finlandés, el Estado sueco, noruego, el Estado holandés, o neerlandés, perdón, ¿no? Los estados, los Países Bajos, y así otros, el Estado alemán. Y también hay una fuerte impronta social en Inglaterra, incluso,
con un avance enorme en lo que hace a las legislaciones laborales, los derechos sindicales, los derechos laborales, que son imprescindibles para que un Estado funcione. Acá, en este programa, nadie habla contra el sindicalismo. Hablamos contra este tipo de sindicalismo. No se habla contra la actividad sindical o laboral. Pero sigo con el tema. Dentro de ese sistema jurídico, bueno, el gobierno va a introducir su obra jurídica. Va a introducir, en este caso, este gobierno de coalición que plantea retomar los senderos de un modelo republicano democrático y liberal, porque nuestra constitución es republicana, democrática y liberal, inspirada por la constitución de 1830, y no se ha modificado un ápice todo el curso evolutivo de nuestra constitución. Por eso se habla de reformas constitucionales y no se habla de cambiar la constitución, que eso sería muy distinto. Eso sería muy distinto. Acá se habló de reformas y hay un curso evolutivo, que incluso lo ves en Facultad de Derecho, que es la historia del derecho constitucional uruguayo o la evolución del derecho constitucional uruguayo a través de las sucesivas reformas. Y en esas reformas se le introduce a la Constitución cierta impronta, cierta personalidad, en definitiva, a nuestro país. Y en este caso, la ley de urgente consideración hace eso porque abarca muchas leyes interpretativas de los cometidos que tiene nuestro Estado según la Constitución de la República. Por lo tanto, es una ley eminentemente constitucional que busca fortalecer actividades del Estado, dinamizarlas, mejorarlas. Eso es lo que hace la ley de urgente consideración. Y eso hace referencia, lo de urgente consideración, hace referencia a un trámite legislativo, nada más que eso. Es a un trámite legislativo, más abreviado en plazos respecto a una ley común, y debido a la importancia que tiene, por supuesto. Esto es perfectamente constitucional, como les decía, porque así lo contempla nuestra Constitución, incluso así lo declaró la Suprema Corte de Justicia sobre ciertos casos que se le reclamaron y que se reclamaban como inconstitucionales en un, para mí, pésimo enfoque jurídico en este orden de cosas. Por otra parte, la LUC lo que vino a realizar es la reformulación de prácticamente todas las áreas o funciones del Estado, corrigiendo cada uno de los institutos jurídicos preexistentes. Corrige institutos jurídicos preexistentes. Hoy les decía, atribuciones policiales, por ejemplo, atribuciones policiales operativas, el Instituto de la Legítima Defensa Presunta Policial o de los Ciudadanos, institutos como el de la enseñanza, le quita el cogobierno a los sindicatos de la enseñanza, no les quita la capacidad de asesoramiento, de consulta, de investigación y por supuesto, de sugerencias a las autoridades nacionales. Pasan nuevamente a gobernar la educación las autoridades nacionales, es decir, el Estado, no los sindicatos, porque es una función y cometido de nuestro Estado, la educación, establecida como un derecho fundamental, un derecho inalienable de todos los ciudadanos de nuestro país. Pero son formulaciones programáticas que las leyes tienen que ir desarrollando. Bueno, no hablaré de los artículos no impugnados porque evidentemente eso ya está fuera digamos, de discusión, pero sí se podría hablar de las consecuencias que traería aparejado el referéndum si fuera exitoso para quienes lo plantean. El referéndum respecto a los 135 artículos. Y desde ellos podemos visualizar los institutos jurídicos que se van abordando en ellos y cuáles son los cambios significativos que le van otorgando a toda nuestra población, le van otorgando más calidad jurídica, más operatividad a nuestro Estado, en la parte, por ejemplo, administrativa, en el aspecto fiscal, se va, se va a regular todo el aspecto fiscal a través de una regla fiscal, endeudarse hasta cierto punto, déficit fiscal, no más de tal déficit fiscal, eso es una regla fiscal, consecuencias jurídicas y políticas para los jerarcas que llevan adelante los presupuestos de distintos organismos del Estado y empresas públicas estatales, rendición de cuentas, obligatoriedad de esa rendición de cuentas año a año, por ejemplo, y así tantas cosas. Bueno, les decía lo de la enseñanza, en materia de alquileres, ya lo hablamos también con Conrado, en materia de seguridad pública, son 33 artículos que legisla la LUC sobre seguridad pública, el 25% de este cuerpo de artículos de 135 artículos. Están los artículos que dicen
o formulan sustitúyase tal artículo o tal disposición de tal artículo, y hay otros que dicen agrégase. Es muy distinto el efecto que se daría si el referéndum prosperara, es decir, si se impugnaran los 135 artículos. Hablamos que si se impugnaran mediante el mecanismo de referéndum, los 135 artículos serían derogados, porque acá no existe la nulidad. Nuestro régimen jurídico no acepta la nulidad. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el doctor Gustavo Subía, como para poder, desde esta perspectiva, hablar con él porque es, digamos, es uno, a mí no me gusta la palabra soldado, porque parece como que el soldado es como un subalterno que cumple órdenes. Es un guerrero, ¿no? Es uno de los guerreros por esta impronta o esta personalidad democrática republicana de nuestro país, y es un guerrero que tomó la bandera de la ley de urgente consideración. Todos ustedes, los que lo siguen por redes, lo van viendo en el día a día, cómo formula didácticamente estos temas, cómo va apelando a la conciencia colectiva respecto a lo que significa esta ley con cada uno de esos artículos, nos explica qué es la legítima defensa presunta, en qué consiste, cómo mejora ese instituto respecto a lo que tenía anteriormente nuestra población. Lo mismo respecto a las nuevas atribuciones operativas de la policía, es mucho más garantista esta ley para todos nosotros, nos garantiza más Estado de Derecho, más presencialidad del Estado, pero no solo presencialidad, sino más efectividad del Estado de Derecho. Es más Estado de Derecho, es más república, es más democracia para todos nosotros. Bueno, vamos a conversar con él respecto a todos estos temas. El tema, por ejemplo, de la regla fiscal no, sino la inclusión financiera. ¿Por qué obligatoria? ¿Por qué nos querían obligar a una inclusión financiera? No, es optativa. ¿Y por qué tenías que hacer declaración jurada si tenías $6.000 en el banco? Es costoso eso, ¿no? Entonces, cada vez que llegabas a $6.000 o después a otros $6.000, sería así, otra vez declaración jurada. Bueno, ahora se plantea que a partir de los $100.000 el Estado se ve, digamos, en la necesidad de preguntarte por qué tenés esa plata, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, todo eso tiene que ver también con que el Uruguay suscribió un tratado de cooperación respecto al lavado del dinero. Uruguay está, digamos, comprometido a través de un tratado internacional que está vinculado a la cooperación contra el lavado de dinero. Vamos a una pequeña pausa, si te parece, Maxi, y buscamos el contacto con el doctor Subía, a ver si podemos cerrar el programa de hoy conversando con él, que me interesa muchísimo conversar con él respecto a todos estos temas, y quizá él quiera tomar algún aspecto muy particular de este gran marco jurídico que es la ley de urgente consideración.